Muy buenas noches, tuve un percance técnico, así que volvimos a iniciar el video. Les decía que bueno, está muy bueno y muy saludable para nuestra vida espiritual que hagamos un alto en la semana para meditar en la palabra de Dios, para estudiarla, para poder compartir con todos ustedes en este caso. Así que bueno, agradecido a Dios primero que nada por la oportunidad y bueno, les extiendo un saludo a cada uno de ustedes en donde se encuentren. Eh, ¿Qué les parece si hacemos una oración para comenzar el repaso de lo que estudiaremos hoy, ¿no? Lo que veremos en la palabra de Dios? Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, te damos gracias por esta semana de vida que nos estás regalando en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles y complicados. Tú no nos abandonas y tú nos das el alimento espiritual, el alimento para la vida eterna, que en este momento vamos a compartirlo. Señor, quiero pedirte que perdone todos nuestros pecados, que perdones mis pecados, Señor, que tu nombre sea exaltado siempre en lo que compartimos en este espacio y que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón, Señor, para que pueda haber una entrega eh, a tus pies de cada alma que escucha esta transmisión. Padre querido, en el nombre de Jesús te lo pedimos sin merecerlo. Amén. Bueno, venimos estudiando, venimos repasando el Apocalipsis y bueno, como decía el título de la publicación, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de Tiatira, la iglesia cristiana que estaba en Tiatira. No nos olvidemos que la última vez que nos encontramos por este medio estuvimos analizando y estudiando un poco sobre la iglesia de Pérgamo, la iglesia y su característica. Bueno, después de la iglesia de Pérgamo nos encontramos con el mensaje de Jesucristo en el Apocalipsis a la iglesia cristiana que estaba en la ciudad de Tiatira, en Asia Menor. Apocalipsis 2, 18 en adelante. Primero que nada, Tiatira, el significado. Hay diferentes puntos de vista, diferentes opiniones en cuanto al significado de la procedencia del nombre de Tiatira, ¿no? Uno de los significados es la hija de, después el otro significado es una composición de dos palabras, sacrificio y continuo, y hay otro significado que es el dulce sabor del trabajo. Bueno, algunos significados de la palabra Tiatira tienen estrecha relación con la característica de la iglesia, que vamos a examinar ahora, ¿no? Por ejemplo, sacrificio continuo y dulce sabor del trabajo. No da mucha información sobre la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira, no nos olvidemos que fue un lugar, la iglesia era literal y el lugar es una ciudad literal, ¿no? Pero dice que era una pequeña ciudad establecida entre Pérgamo y Sardi, en Asia Menor. No era muy grande, pero se destacaba, ¿no?, por ser un centro comercial o un centro industrial textil. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, en 16:14 nombra a Hechos 16:14 nombra a Lidia, ¿no? Lidia es una persona, una mujer que se entregó al Evangelio, se entregó a Cristo. Dice que era una mujer muy piadosa que vendía púrpura en la época
en la época que transitó, ¿no? La iglesia de Tiatira, ¿no? Vendía púrpura y bueno, vivía en Tiatira y se convirtió al cristianismo. Pero bueno, son pequeños detalles que uno puede juntar, ¿no? Información que puede recabar con respecto a la ciudad de Tiatira. Repito, no da muchas características sobre esta ciudad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que dice el versículo 18, vamos a ir leyendo y descubriendo cuál es el mensaje. Primero que nada comienza el versículo 18, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice. Una de las cosas que a mí me gusta mucho, me gusta investigarla y me gusta buscar el significado, ¿no? Porque todo tiene un porqué y un para qué. Cuando el apóstol Juan recibe la visión de Jesucristo en Apocalipsis 1, 12 en adelante, él ve la imagen de Jesucristo y dice específicamente, y me volví para ver quién hablaba conmigo, y entre los 7 candelebros vi a un semejante al Hijo del Hombre, ¿no? Lo describe a Jesucristo y lo describe con ciertas características. Esas características después se repiten y son utilizadas de acuerdo a la necesidad de cada iglesia, ¿no? A la necesidad de cada una de las iglesias. Pero esas características están íntimamente relacionadas con la situación espiritual de la iglesia. Por ejemplo, el mensaje de Efeso comienza diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candelabros de oro, dice, ¿no? La iglesia cristiana en Efeso estaba comenzando y Cristo, mediante esta característica, le transmite la seguridad de que Cristo vela por la iglesia y por el nacimiento de la iglesia. Después encontramos el mensaje a Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice. Bueno, esa característica también la describe Juan cuando lo ve a Jesucristo. Ahora, ¿por qué le revela esa característica cuando le envía el mensaje a Esmirna? Bueno, ya lo vimos que Esmirna fue una etapa en la historia de la iglesia cristiana que los cristianos sufrieron mucha persecución por parte del Imperio Romano, ¿no? La época de los mártires. Después el mensaje a Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice. Bueno, eso fue lo último que vimos, ¿no? Que por qué la espada aguda de 2 filos. Bueno, porque si la iglesia no se arrepentía de lo que estaba sucediendo espiritualmente, iba a llegar un momento en que Jesucristo haría juicio sobre esa apostasía que estaba ocurriendo. De hecho, el versículo 16 dice: arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ahora el mensaje a Tiatira dice: el Hijo de Dios, no es el Hijo del Hombre como vio Juan, el Hijo de Dios directamente describe a Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, ¿no? Y sus pies semejante al bronce bruñido. ¿Por qué dice el Hijo de Dios? ¿Por qué cuando se dirige a Tiatira resalta esta característica, ¿no? Bueno, Juan 3.16, vamos a buscar Juan 3.16, es muy conocido el texto, pero es importante que lo busquemos y lo leamos para que nos quede bien en claro por qué utiliza esta imagen el Hijo de Dios. Juan 3.16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna, ¿no? Hebreos 7, 22 y 26. Hebreos 7, 22 y 26. Por eso, Jesús, el Hijo de Dios que estuvimos leyendo recién, fue hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, porque la muerte les impedía continuar. En Israel, acordémonos que estaba el santuario, y el santuario era ministrado, ¿no?, por los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la tarea de interceder, una de las tareas que tenía era interceder ante Dios por el pueblo, ¿no?, por los pecados del pueblo. Bueno, era el representante del pueblo, como también el representante de Dios ante el pueblo. Era el nexo, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Pero ese sacerdocio que se llevaba a cabo en Israel se veía truncado. ¿Por qué? Bueno, acá lo dice: los otros sacerdotes, Cristo es el sumo sacerdote, pero los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, porque la muerte de ellos les impedía continuar con el sacerdocio. Continuamos leyendo. Pero como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Cuál es el significado de inmutable? Es que no se puede cambiar, que no se puede modificar. El sacerdocio que tiene Jesucristo es inmutable, no se puede cambiar. Por eso, vuelvo a reiterar la palabra, el sacerdocio de Cristo es inmutable. Por eso Jesús puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote, justamente estaba hablando del sacerdocio de Cristo, nos convenía: santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Y Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde él ministra es más grande y más perfecto, y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Y Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni con becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención, ¿no? Bueno, resumiendo, Cristo dice que Dios por el ser humano entregó a su Hijo, ¿no?, para que todo aquel que en él crea tenga la vida eterna, para redimirnos del pecado. Cristo ahora está como sumo sacerdote, o sea, intercediendo ante Dios por cada uno de nosotros, cada uno que se arrepiente, cada uno que se entrega a Cristo, cada uno que pide perdón por su pecado. Cristo está en el verdadero santuario, no hecho de hombre, dice, acabamos de leerlo, Hebreos, no hecho de hombre, sino aquel santuario, aquel verdadero santuario en el cual está Cristo intercediendo por cada uno de nosotros, ¿no? En conclusión, Hechos 4, 1, Hechos 4, 11 y 12, perdón. 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos.
¿no? Cristo, por la condición que vamos a examinar ahora de la iglesia, se presenta a la iglesia con la autoridad, con total autoridad. ¿Por qué con total autoridad? Porque Él es el verdadero sumo sacerdote. Él es el intercesor ante Dios por nosotros. Y su sacerdocio es inmutable, no se puede cambiar, no hay variación. Bueno, por eso Cristo se presenta, vuelvo a reiterar, ante la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios, ¿no? Y dice que tiene ojos como llama de fuego. No solo lo ve, no solo todo lo ve, ¿no? Sino que su mirada escudriña todo, Él examina todo. Por eso sus ojos como llama de fuego es una figura simbólica, ¿no? Significa que Él ve todo. Y dice, y pies semejante al bronce bruñido. Apocalipsis 1:16 dice, sus pies eran semejantes al bronce bruñido acrisolado en un horno. ¿Qué significa la palabra acrisolada? Bueno, la busqué. Acrisolado significa puesto a prueba o que sufre padecimiento. Entonces, Filipenses describe bien esta imagen. Vamos a leerla antes de dar la definición. Filipenses 6, Filipenses 2, 6 en adelante. Prestemos atención. Dice, hablando de Cristo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Fíjense, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres, por ende pasó a ser hijo de Dios. Él es Dios, pero al hacerse hombre, ¿no? Se puso, vamos a decirlo de esta manera para que lo entendamos, un escalón más abajo y se hizo hijo de Dios. Por eso el título que lleva Jesucristo, Hijo de Dios. Y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, para redondear todo lo que leímos, Cristo se presenta ante la iglesia de Tiatira porque el mensaje que tiene que darle a Tiatira es con total autoridad, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el que murió en la cruz. Entonces, Él es el sumo sacerdote, el que está ministrando en este momento en el verdadero santuario, y Él es el único sumo sacerdote, por eso su sacerdocio es inmutable. Y no solo eso, sino también que Él ve todo, y ve y examina, porque sus ojos son como llama de fuego. Él examina no solo la apariencia, Él examina las verdaderas intenciones que muchas veces nosotros no vemos. Y Él hace todo esto porque tiene la total autoridad, porque su vida, su andar, dice, sus pies son como bronce bruñido, ¿no? Que fue acrisolado en un horno. Él pagó el precio por nuestra redención. Él con sufrimiento pagó el precio por nuestra redención. Entonces Él tiene la total autoridad para decirle a la iglesia de Tiatira lo que está por decirle. Por eso digo que es hermoso cuando uno puede empezar a desmembrar el por qué le dice esto, ¿no? El por qué Cristo se presenta de esta manera.
Él se presenta de la manera, el Hijo de Dios, el que ve todo, aún los secretos que nosotros no vemos, por eso tiene los ojos como llama de fuego, y Él hace todo esto con total autoridad porque Él pagó el precio en la cruz. Es interesante, ¿no? Interesante cómo se presenta Cristo a la iglesia de Tiatira. Continuemos. Conozco, dice 19, conozco tus obras. Vamos a leerlo hasta el 23. Conozco tus obras, el 19. Conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio, tu paciencia y tus obras últimas mayores que las primeras. Si nos acordamos en la iglesia de Efeso, Jesucristo, cuando le envía el mensaje a la iglesia de Efeso, es a la inversa de esta situación, ¿no? Porque Efeso comenzó siendo una iglesia pujante, una iglesia evangelizadora, una iglesia pura, pero en el pasar del tiempo, dice, si no... un poquito de paciencia. Pero tengo contra ti, 2.4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, la iglesia de Efeso comenzó bien, la iglesia de Efeso, acordémonos, era la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, la iglesia pura, la iglesia que recién había nacido, ¿no? Pero paulatinamente por diferentes, bueno, ya lo vimos a eso, por diferentes doctrinas y porque bueno, los apóstoles se fueron muriendo y la gente nueva que estaba en la iglesia ya no tenía el mismo fervor que la gente que estaba al principio, se fue perdiendo el primer amor. Bueno, en este caso, en la iglesia de Tiatira es a la inversa. A la inversa. Porque dice, conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas, o sea, la última etapa de la iglesia, son mayores que las primeras. Ya vamos a ver por qué dice eso. 20 al 23, ahora sí. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a mi siervo y les enseña a fornicar, a comer cosa ofrecida a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. 22. Así la arrojaré en un lecho de sufrimiento y a los que adulteran con ella las arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten. 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Así todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondeo la mente y el corazón, los ojos como llama de fuego, acordémonos. Yo soy el que sondeo la mente y el corazón y doy a cada uno según sean sus obras. Bueno, según los registros, y eso lo pueden corroborar, usted entra en Wikipedia, busca información, ¿no? Y existía en Tiatira un templo pagano, dedicado a la diosa Sambalat creo que se llamaba, ¿no? Y dentro de ese templo Sambalat había una profetisa, ¿no? que bueno, hacía prácticas paganas y buscaba desviar a la iglesia, ¿no? de su doctrina pura. Históricamente está registrado eso, usted lo puede buscar en Wikipedia, no es algo que yo lo inventé, es algo que lo busqué y que investigué, y que lo puede hacer usted también. Por eso le estoy dando digamos la fuente, ¿no? Yo muchas veces cuando estudio la Biblia busco información, pero la información que busco la busco en lugares accesibles, lugares que cualquiera puede encontrar. A veces
entro por muchos lugares y a veces no encuentro nada, y a veces encuentro y empiezo a atar cabos y encuentro información. Tengo otros libros también en los cuales busco información, pero bueno, volvemos a lo que estábamos hablando. Usted puede buscar en Wikipedia y había un templo a una deidad, Zambalat, que dentro de ese templo había una profetisa. Bueno, se creía que cuando Juan hacía mención a esa profetisa, a Jezabel, hacía referencia a ella, ¿no? A esta profetisa que estaba en el templo pagano. Ahora, yo siempre lo voy a repetir en cada vez que tenga la presentación de cada iglesia, porque bueno, porque hay gente que lo agarra en este momento y no vio los otros estudios sobre las otras iglesias, ¿no? Pero las iglesias, o sea, cada mensaje que da a cada iglesia que estaba en la ciudad, por eso son las 7 iglesias, ¿no?, del Apocalipsis, es aplicable, tiene 3 aplicaciones. Una es la literal, porque la iglesia cristiana estaba asentada en una ciudad, había una iglesia en Esmirna, había una iglesia en Pérgamo, había una iglesia en Tiatira, de las cuales detalla algunas características, los textos que estamos leyendo. Por eso tiene una aplicación literal, pero también tiene una aplicación profética. La iglesia cristiana nació desde Jesucristo hasta la venida de Jesucristo, ¿no? La descripción que hace de las 7 iglesias son desde Jesucristo, desde que Jesucristo ascendió al cielo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la etapa de la iglesia cristiana. Cada etapa está dividida por cada una de las iglesias que nosotros estamos estudiando, ¿no?, que estamos leyendo. Cada mensaje dado a cada iglesia describe la situación espiritual de la iglesia cristiana en un determinado tiempo. Por eso dice que se tiene una aplicación profética, ¿no?, porque describe la situación personal, espiritual de la iglesia cristiana en un determinado tiempo. El tiempo de la iglesia cristiana desde Jesucristo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la aplicación profética. Y después tiene la aplicación personal, que es una aplicación para cada uno de nosotros. Si bien la carta fue dirigida para la iglesia, también la carta es dirigida para cada uno de nosotros, porque describe situaciones espirituales de las cuales nosotros podemos aprender y podemos tomar para nuestro crecimiento personal, los consejos, las amonestaciones. Por eso la palabra de Dios dice: toda la palabra es inspirada, ¿no? Cuando dice todo, es toda la palabra. Bueno, entonces las 7 iglesias también tienen la aplicación personal. Ahora, nosotros vemos, habíamos visto la iglesia de Pérgamo, la última vez que nos encontramos, habíamos visto que la iglesia de Pérgamo permitió que el cristianismo se una con el paganismo, ¿no? El cristianismo se unió con el Imperio Romano, dando lugar, ¿no?, al nacimiento de la Iglesia Católica como iglesia oficial del Imperio Romano. Lo detallé cada uno de estos pasos en la iglesia de Pérgamo, ¿no? Surgieron nuevas reglas, esas nuevas reglas están descritas en lo que se llamó el derecho canónico, por el cual la iglesia
católica empezó a hablar un idioma diferente al evangelio que había enseñado Jesucristo. Tiatira, ¿no? Proféticamente, estamos dando la aplicación profética, dicho sea de paso, si ustedes prestan atención cuando describe la situación de la iglesia de Tiatira, habla de un tiempo, ¿no? Dice, tus obras últimas mayores que las primeras, ¿no? Está hablando de un espacio de tiempo, de un espacio de tiempo. Por eso la iglesia de Tiatira está dividida en dos partes, Una parte no fue buena, pero al final de un tiempo, ¿no? Tiempo profético, cambió su situación espiritual. La iglesia también habla, el mensaje a la iglesia también nos habla de una aplicación profética en un espacio de tiempo que sucedió, ¿no? Los consejos que se le da a la iglesia. Más adelante dice, cuando habla de Jezabel, le di 21, y le di tiempo para que se arrepienta. 23, y a sus hijos heriré de muerte. Bueno, le dio tiempo para que se arrepienta, tiempo, un espacio de tiempo, y tiene hijos. Como todos sabemos, para que tenga hijos tiene que haber transcurrido un tiempo. Bueno, por eso también las iglesias se le da una aplicación profética, que la iglesia transcurrió un tiempo en el cual se caracterizó por una vida espiritual buena y no tan buena, como veremos ahora. La iglesia de Tiatira, volvemos al tema, la iglesia de Tiatira proféticamente está ubicada. ¿Cuándo terminó la iglesia de Pérgamo? Aproximadamente en el 538 y se ubica hasta el 1517. La transición de iglesia a iglesia en espacio de tiempo no fue una transición automática. A veces sucedieron ciertos eventos políticos que se dieron en un espacio de tiempo. Por eso las fechas que se dan son fechas aproximadas. En algunos casos están basadas en, por ejemplo, en la iglesia de Pérgamo comienza en el 313, que fue el edicto de Constantino. Bueno, ese fue un suceso específico que se marca como el inicio de una época, de una iglesia. Bueno, la iglesia de Tiatira, de 313 al 538. Terminó Pérgamo en 538 y comienza Tiatira hasta el 1517. En el año, esto lo tengo anotado, en el año 461, antes del 538, en el año 461, ustedes lo pueden buscar, vuelvo a reiterar, en Wikipedia. León I fue el primer obispo de Roma que proclamó que Pedro fue el primer papa, asegurando la sucesión genealógica eclesiástica de los siguientes a porvenir. También consiguió un edicto para que las decisiones papales tomaran fuerza de ley con el apoyo imperial. Se colocó en la posición de autoridad para dictar leyes y definir doctrina. Tengo acá unas pequeñas capturas, ¿no?, que tomé haciendo referencia a esto. Después, si la persona que esté interesada o que no la encuentre me lo pide y yo se la mando, todo lo que yo estoy leyendo acá lo puedo compartir con toda aquella persona que esté interesada en investigar este tema, ¿no? Dice, en la teología de la iglesia
en la teología de la Iglesia Católica, la infalibilidad pontífica constituye un dogma, según el cual el Papa estaría preservado de cometer un error cuando él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral, bajo el rango de solemne definición pontificia o declaraciones ex cátedra. Como se considera una verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. ¿Qué es ex cátedra? Ex cátedra viene del significado de silla. Significa que el sumo pontífice, el Papa en este caso, se sienta en la silla correspondiente al Papa y tiene la autoridad para dictar leyes en cuanto al dogma de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y esas leyes son incuestionables, nadie la puede cuestionar. Bueno, esto consiguió León I en el año 461, si quiere tomar nota. Para el 538, que es el comienzo de la iglesia de Tiatira, ¿no? Ya el poder eclesiástico papal ya estaba en plena facultad, ¿no? Y bueno, uno puede entrar a doctrinas de la Iglesia Católica, y en las doctrinas de la Iglesia Católica sale todo un listado, así que no lo voy a buscar, lo pueden buscar ustedes. Doctrinas de la Iglesia Católica en Wikipedia, y ahí en las doctrinas de la Iglesia Católica puede encontrar la doctrina mariana, la doctrina de la adoración de los santos, doctrina de los 10 mandamientos, el estado de los muertos, en fin, uno puede encontrar todas las doctrinas de la Iglesia Católica, leerlas, y al leerlas uno se da cuenta que todas esas doctrinas no tienen un fundamento bíblico, no tienen un fundamento de hombres, y están basados muchas veces en el paganismo y en las tradiciones. No hace falta que yo empiece a mencionar cada una de ellas porque está al alcance de todo. Mi propósito no es acusar, no es atacar, ¿no? Mi propósito es exhibir, mostrar qué es lo que dice la historia y qué es lo que dice la Biblia con respecto a ciertos sucesos por los cuales la iglesia cristiana fue atravesando. Bueno, la iglesia cristiana en esta época comenzó en Pérgamo, la iglesia cristiana empezó a apostatar, ¿no? Porque se unió al paganismo, y en Tiatira prácticamente estaba en su apogeo. En ese apogeo dictaron leyes, doctrinas que no tienen nada que ver con la enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Ese es el propósito de por qué estoy diciendo todo esto, ¿no? En definitiva, si nosotros vemos y leemos lo que dice sobre Tiatira, ¿no? El mensaje que da Jesucristo a Tiatira es 21. Le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación, ¿no? Jesucristo ve la apostasía, señala la apostasía, pero siempre deja una puerta abierta para que haya un arrepentimiento. El propósito no es atacar, no es agredir, sino señalar, mostrar cuál es el error para que la persona tenga el libre albedrío de decir, sí, esto lo que yo estoy haciendo no es lo correcto, ¿no? Y buscar a Dios para saber qué es lo que realmente dice Dios, ¿no? Quiero hacer esta aclaración para que
Si hay alguna persona que sea profesa de la Iglesia Católica, no se sienta atacada, ¿no? La historia, ¿no? Avala lo que estoy diciendo, ¿no? Por eso siempre cuando yo menciono estas cosas cito de dónde es la fuente, para que todos puedan tener acceso, todos puedan buscar y darse cuenta que el propósito no es agredir, no es atacar, sino es mostrar para que las personas puedan tomar una decisión correcta. Por eso cuando Tiatira hace mención, ¿no? A Jezabel dice, pero tengo contra ti que toleras a esta mujer Jezabel. Vamos a ver quién es Jezabel, por qué hace. Vamos a buscar Primera Reyes 16, 29, 33. Primera de Reyes 16, 29 al 33. Dice: Acab, hijo de Omri, empezó a reinar sobre Israel. Acab, rey de Israel. Israel, el pueblo que Dios había elegido, el pueblo que era el representante en esa época de Dios en la tierra. En el año 38 de Asa, rey de Judá, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, durante 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. No solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por esposa a Jezabel. Acá le encontramos a Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Hija de Baal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Y dice, y construyó en Samaria un altar y un templo a Baal. Hizo también Acab un poste idolátrico e hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel anteriores a él. Y 21, 25 al 26. 21, 25 al 26. En verdad, ninguno fue como Acab, el rey de Israel, que se vendiera a obrar lo malo a los ojos del Señor, porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, anduvo en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos que el Señor echó ante Israel. Jezabel, una mujer pagana que se convirtió en reina al casarse con Acab. Acab fue rey de Israel. Israel, el pueblo que representaba a Dios. Por eso el mensaje que se le da a Tiatira dice, pero tengo contra ti, ¿contra quién? Contra la iglesia. Tengo contra ti, contra la iglesia, que toleras, o sea, que permites a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a mi siervo y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Bueno, el único poder eclesiástico en esa época que se desvió de la doctrina pura del cristianismo está identificado como la Roma papal, ¿no? El poder papal. En Primera de Tesalonicenses lo encontramos al apóstol Pablo preocupado por algunas cosas que pasaba en la iglesia en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Por eso fue en Primera de Tesalonicense. En Segunda de Tesalonicense, vamos a buscarlo,
en Segunda de Tesalonicense, el capítulo 2, dice, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central, el tema por el cual el apóstol Pablo le hace la advertencia a la iglesia, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermano, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe. Por eso le decía, ¿no? En Primera Tesalonicenses nosotros encontramos la preocupación del apóstol Pablo en cuanto a versiones sobre la venida de Jesucristo. Ya en Segunda Tesalonicenses vuelve a reiterar el tema, pero da una información profética, que eso es lo que quiero que analicemos. Nadie os engañe en ninguna manera. Ese día, la venida de Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, el apartarse de la verdad, el apartarse de la religión pura que había enseñado Jesucristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los títulos que utiliza el apóstol Pablo es el hombre de perdición. El hombre de perdición porque es un hombre, esto no es el diablo. De hecho, versículo 9, la aparición de este inicuo es obra de Satanás. Perdón, es obra de Satanás. Por lo tanto, cuando hace referencia al hombre de pecado, es porque literalmente cuando hace referencia al hombre de pecado es porque literalmente es un hombre de pecado, hijo de perdición. Hijo de perdición es un título que también Jesucristo utilizó para hacer referencia a Judas, ¿no? Cuando Judas se entregó completamente a Satanás y hizo lo que hizo, ¿no? Después nos encontramos que en la oración que hace Jesucristo, ¿no?, al Padre, él utiliza en 17:12, a todos guardé, menos al hijo de la perdición, haciendo referencia a Judas, ¿no? Bueno, entonces dice que este hombre, esta persona, ¿no?, el hombre de pecado, el hijo de perdición, viene por intermedio de Satanás. Satanás obró para que esa persona llegara a ese lugar. Y dice, se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios. Creo que sí, lo mencioné. Cuando muchas veces la palabra de Dios utiliza una misma imagen para dos situaciones antagónicas. Por ejemplo, creo que utilicé la imagen del león, el león de Judá, que era la descripción que hacían de Jesucristo, y después cuando dice que el diablo anda como león rugiente. Utiliza la misma imagen de león, pero para dos poderes antagónicos. Muchas personas piensan que cuando habla en el templo de Dios, ¿no?, hace referencia a lo espiritual, ¿no? De hecho, el templo de Dios, nosotros encontramos en Primera de Corintios 3:17, el templo, después si ustedes quieren lo pueden buscar, el templo de Dios, la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo de Dios, nuestro cuerpo es templo de Dios. Pero también en Primera de Timoteo, vamos a buscarlo para que quede claro, en Primera de Timoteo 3:14, ¿no?, el apóstol Pablo le habla a Timoteo
y le dice, te escribo esta carta, te escribo esta carta con la esperanza pronto de ir a verte. Y si tardo, si no llego, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Cuando dice el templo de Dios, tenés la aplicación espiritual, que es nuestro cuerpo, pero el templo de Dios también es la iglesia como lugar específico donde nos juntamos a adorar, ¿no? Acá el apóstol Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, mirá, si no llego te envío esto para que sepas para que sepas cómo manejarte en la cabeza de las personas. No, ese no es el propósito. El propósito es, te envío la carta por si yo no llego, vos sepas cómo conducirte en el templo de Dios, en la iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos que la profecía esta del apóstol Pablo hace en 2 Tesalonicense, utiliza imágenes literales, utiliza que va a haber una apostasía, utiliza que va a haber un hombre de pecado, un hijo de perdición, y utiliza también que todo esto va a ser por obra de Satanás. Entonces, cuando dice la profecía, esta profecía tenemos que tomarla como una profecía literal, no espiritual. Una profecía literal, que iba a haber un poder humano que se iba a colocar o intentar, se colocó, diré, de hecho, un poder humano que se iba a colocar en un lugar y iba a querer tener las prerrogativas, ¿no?, que solo le corresponden a Dios, ¿no? De hecho, el Papa ostenta títulos, un segundo, porque es información que también la tengo guardada, como Santo Padre, tiene títulos como Santo Padre, Sumo Pontífice, Pontífice Máximo y Vicario de Cristo. Pontífice viene de la palabra puente, ¿no? Puente. ¿Cuál es el puente? El puente entre los hombres y Dios. Entonces él se hace llamar como es el sumo pontífice. Y nosotros sabemos quién es el sumo sacerdote. Por eso cuando comienza el mensaje a la iglesia de Tiatira, Cristo se presenta el Hijo de Dios. Él que dio su vida, Él, y mostré en el libro de Hebreos que Él tiene un sacerdocio que es inmutable. Él es el puente entre Dios y los hombres. Y vimos que Segunda Tesalonicenses nos dice que iba a haber un poder humano que iba a pretender usurpar ese lugar. Y también utiliza el título Vicario de Cristo. El Papa se utiliza el título de Vicario de Cristo. Bueno, vicario proviene de la palabra, o significa, ¿no?, que ejerce las funciones de otra persona. En este caso, ejerce las funciones de Cristo. Por eso el poder que describe el apóstol Pablo en 2 Tesalonicense y Juan, haciendo referencia al mensaje que hace de Tiatira, de Jezabel, ¿no?, es a la Iglesia Católica Apostólica Romana en su fase papal, ¿no? El Papa pretendió ocupar el lugar de Cristo, pretendió ser adorado como Dios, pretendió ser Dios, ¿no? Y toda la doctrina que ya lo mencioné, toda la doctrina de la Iglesia Católica, si nosotros nos ponemos a investigar y a observar, no tiene nada que ver con las enseñanzas que Cristo
da en la palabra de Dios. Hay doctrina, por ejemplo, la Trinidad, que sí, que está extraída, pero hay muchas doctrinas que fueron impuestas, ¿no? Por lo que llamamos el derecho canónico. Versículo, bueno, dice también, que ya lo comenté, que si bien el mensaje de Tiatira señala cuál es la apostasía, ¿no? Y señala que la iglesia toleraba esta apostasía, la iglesia permitía que esta apostasía se lleve a cabo, ¿no? También dice que le da la oportunidad para arrepentirse, pero Apocalipsis dice, y le di tiempo de que se arrepienta de la fornicación, pero no quiere arrepentirse, no se quería arrepentir porque era consciente de lo que estaba haciendo. Lo que se llama un pecado a mano alzada, ¿no? Bueno, más adelante dice, y a sus hijos heriré de muerte. No voy a tocar el tema de los hijos, ¿por qué hace mención de que tenía hijos? Porque Apocalipsis más adelante habla sobre este tema. Entonces no quiero mezclar por ahí mucha información porque es una información que más adelante se toca. Versículo 24. Pero a los demás que están en Tiatira, o sea, describe todo, la apostasía, la fornicación, pero a los demás, acordémonos que Cristo siempre a través del tiempo mantuvo la llama viva de los candelabros, que era la iglesia, la verdad siempre se mantuvo viva, a pesar de que había apostasía, a pesar de que había fornicación, siempre Cristo tuvo un grupo fiel que guardó las grandes verdades y la transmitió a través del tiempo. Pero a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esta doctrina, ya la leímos, la doctrina ya la leímos, y no ha conocido lo que ellos llaman lo profundo secreto de Satanás, os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerla hasta que yo venga. Casi antes de 1517, que es la etapa donde termina Tiatira, comenzó dentro de la iglesia y fuera de la iglesia lo que se llama los movimientos, los comienzos de los movimientos de la Reforma. Dentro de la iglesia, porque había un obispo que era John Wycliffe, ¿no? Y fuera de la iglesia estaban los valdenses. Los valdenses era un grupo era un grupo de gente que fue perseguida, que fue catalogada como hereje por no obedecer lo que pretendía en ese momento la iglesia pagana que adoraran. Eran la gente que vivía en esa época, que tenía un conocimiento de Dios y que como se negaron a adorar a la Roma papal, fueron perseguidos y huyeron muchas veces en la montaña, ¿no? Valdense dice que proviene del nombre del valle, ¿no? Porque ellos huían a los valles, de ahí se extrae el nombre de los valdenses. Eran todos grupos de personas que huyeron para no ser muertas, para no sufrir de los castigos por no seguir los requerimientos que imponía, ¿no? Primero el Imperio Romano y después la Iglesia Católica por medio del Papa, ¿no? Ya leímos todo Pérgamo, leímos todo Tiatira, cómo se imponía por las buenas y por las malas, más por las malas que por las buenas, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo comenzó los movimientos de la Reforma Protestante. Los movimientos de la Reforma Protestante tenían el suficiente conocimiento para
cuestionar la autoridad eclesiástica papal de esa época, ¿no? Pero con el tiempo, ¿no? Más adelante Dios le iba a revelar grandes verdades, como vamos a ver un poco más adelante con respecto a temas, por ejemplo, del santuario, a temas con respecto del sábado, grandes verdades que con el tiempo fueron reveladas. No nos olvidemos que durante todo ese tiempo la Biblia fue oculta y muchas veces las personas no tenían acceso a la Biblia. Eso también facilitó a que primero Roma, mediante la unión con la Iglesia cristiana, impusieran leyes que no estaban en consonancia con lo que decía la palabra de Dios. Bueno, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? En la siguiente iglesia, si Dios lo permite, que ya comienza, digamos que empieza a declinar el poder papal y empieza a surgir, ¿no?, los movimientos de la reforma, ¿no? ¿Cuál es la aplicación personal de todo esto que hemos visto, que hemos leído? La aplicación personal es que muchas veces nosotros seguimos un credo, asistimos a una iglesia por tradición o por decir yo pertenezco a esta iglesia, pero el llamado de Dios es apartarse de esa apostasía, ¿no? Jesucristo en Juan 9:41, cuando le hablaba a los fariseos, ¿no?, le dice: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora que ven, su pecado permanece, ¿no? No olvidar lo que dice la palabra de Dios en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Ezequiel 33:11, ¿no? Vivo yo que no quiero la muerte del impío, ¿no?, sino que cambie su camino y se salve. Lo resumo de esta manera. Podemos estar equivocados porque nos enseñaron así, pero tenemos la palabra de Dios que tenemos que buscar muchas respuestas que muchas veces no las encontramos en ningún lugar. Bueno, en la palabra de Dios están todas las respuestas. Y si uno quiere corroborar la palabra de Dios, tiene que ir a la historia. La historia también atestigua lo que dice la palabra de Dios. El llamado a Tiatira era que a pesar de toda la situación, había una puerta abierta para un arrepentimiento, para un cambio el arrepentirse es cambio de dirección. Lo que estamos compartiendo en este grupo es la palabra de Dios, y para que cada uno de nosotros pueda tener un conocimiento de lo que pasó en la historia y de lo que pasa hoy a diario, ¿no? Está ya en nosotros, en cada uno de nosotros, poder cambiar de dirección, ¿no?, y buscar el verdadero evangelio. Ese es mi deseo y mi oración. Cualquier duda, cualquier intriga, cualquier dato que yo haya mencionado, que quieran corroborar, pueden comunicarse con David. Yo se lo envío a David, no tengo ningún problema, o puedo responder cualquier inquietud que tengan. Que tengan una dulce noche, y si Dios nos permite, podamos encontrarnos de vuelta para desmenuzar lo que dice la palabra de Dios con la siguiente iglesia detallada del Apocalipsis, que es Sardis. Que Dios los bendiga y bueno, que con este mensaje podamos ir en nuestra cabeza. Dios está esperando que cambiemos de dirección y acudamos a Él. Nos vemos pronto.